queridos colegas y amigos. Para mí realmente es un honor y un placer estar con ustedes el día de hoy en este importantísimo y sobre todo oportuno foro de reflexión sobre la violación de los derechos de los defensores de derechos humanos, que es mi causa personal y profesional. Desde el momento mismo de nuestra llegada a la Fiscalía General de la Nación, asumimos el reto de priorizar las investigaciones relacionadas con los defensores de derechos humanos en el entendido de que su labor resulta fundamental para el fortalecimiento de la democracia y que es deber internacional del Estado colombiano, deber irrenunciable, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de esas violaciones. Se están identificando en los territorios problemas internos entre los pobladores que reflejan las formas en las que se da solución a los conflictos sociales. La lucha por rutas de contrabando, cultivos ilícitos, disidencias de grupos al margen de la ley que quieren mantener su control territorial, las formas de control social que han sido utilizadas en el marco del conflicto, la clara disputa por las rentas ilícitas como el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales que persiguen el control de los cultivos y la minería ilícita, y la corrupción administrativa que facilita el actuar delictivo de los nuevos grupos que se disputan el control territorial. Entendiendo que el fenómeno de violencia en el posacuerdo es multicausal, será necesario actuar desde diferentes aristas. Implica el relacionamiento y coordinación entre las diferentes entidades del Estado que deben incorporar el análisis de las nuevas variables de riesgo y la definición de medidas de prevención, protección e investigación. El deber central de la Fiscalía de preservar la vida e integridad de defensores de derechos humanos en Colombia es un compromiso institucional y, como dije, personal. El objetivo de esta administración pasa necesariamente por saldar un pasivo con la judicialización de diferentes situaciones en el marco de posconflicto. La impunidad mantiene las heridas abiertas. La Fiscalía General de la Nación no puede permitir que ninguna manifestación de criminalidad quede impune, ni repetir fenómenos ocurridos en el pasado. Hemos puesto al servicio de la investigación de los homicidios, amenazas y demás que atenten contra la labor de defensa de los derechos humanos toda nuestra capacidad. De otra parte, estamos comprometidos en garantizar el acceso a recursos judiciales efectivos a los defensores y defensoras de derechos humanos, respondiendo a los postulados de la Declaración de Naciones Unidas sobre la materia. Nuestros retos son enormes. Por ello, y por convicción propia, el tema de investigación y judicialización de delitos contra defensores de derechos humanos en el país está a la cabeza de nuestra agenda estratégica de trabajo. Asimismo, hemos articulado nuestro proyecto con las mejores y más calificadas instituciones nacionales e internacionales conocedoras de la temática relativa a defensores de derechos humanos. Desde la perspectiva de la investigación judicial, la Fiscalía se dio a la tarea de identificar las dificultades procesales que se ha hecho necesario remediar, y en el año 2016 diseñamos una estrategia de priorización para la investigación de homicidios cometidos en contra de defensores de derechos humanos. Esta estrategia fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en audiencia pública celebrada por solicitud de Colombia el día 21 de marzo de 2017 y cuenta con las siguientes líneas de acción: la iniciación de un trabajo de cultura institucional con todos los servidores de la Fiscalía,
y sobre este punto quiero hacer mucho énfasis, digamos, para pasar de las palabras a los hechos, porque por supuesto la interiorización por parte del funcionario judicial de la forma específica y diferente de investigar este tipo de crímenes es una tarea, bueno, no compleja, pero que requiere de otras cosas diferentes a simple capacitación, como es el entendimiento del fenómeno, el entendimiento de quién es un defensor de derechos humanos, que es un tema sobre el cual creo que nos falta reforzar nuestras capacidades. El reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos de la víctima como primera hipótesis investigativa. Este quizá ha sido el mayor logro de la puesta en marcha de la estrategia, porque en sí realmente nos ha dado muchas luces para poder iniciar la investigación desde una perspectiva diferente desde el inicio. ¿Qué quiere decir esto? Que por obligación, y por obligación digo a través de una directiva del Fiscal General de la Nación, que como ustedes saben tiene el carácter vinculante y obligatorio para nuestros fiscales, la primera hipótesis de investigación siempre debe ser que el homicidio o la amenaza ocurrió por razón de la condición de defensor de derechos humanos, y que solo es posible pasar a analizar otras hipótesis delictivas cuando esta primera ha sido desechada. Esto, digamos, repito, nos ha dado, digamos, un resultado muy satisfactorio en punto de investigación criminal. Tercero, la metodología de asociación de casos y su aplicación. Sobre este punto nos encontramos en la tarea, por ejemplo, de definir patrones en ciertos territorios sobre casos similares que se han presentado, y digamos que también este ha sido un plus para la investigación criminal. Y la creación de unidades itinerantes para llegar con prontitud a la escena de los hechos. Sobre este último punto, la Unidad Especial de Investigación ya conformó sus equipos territoriales, y hoy les puedo decir que en materia de homicidios, por ejemplo, de excombatientes de las FARC, que lamentablemente han sido muchos y muy seguidos, ya estamos en capacidad de llegar en tiempo real al lugar de los hechos, de manera que sea posible la recopilación de pruebas en el lugar mismo del delito sin que la escena haya sido modificada. Y esperamos que muy pronto podamos tener esta misma posibilidad extendida a todas las violaciones a los derechos de los defensores de derechos humanos. La elaboración y aplicación de protocolos de intervención, la expedición de directrices para la estandarización de la investigación de homicidios, el fortalecimiento de la investigación de delitos de amenazas contra defensores, que como ustedes bien conocen presenta muy altos grados de impunidad, y en este caso sí debido a dificultades investigativas muy serias, como son la tipificación de los delitos. Ya saben ustedes que en el proyecto de ley de crimen organizado incluimos una nueva forma que excluye el elemento subjetivo de zozobra en la sociedad para facilitar este tipo de investigación, pero es un tema sobre el cual yo les voy a pedir a todos los colegas aquí presentes, defensores de derechos humanos, que pongamos nuestro empeño para poder reforzar la forma de investigación de amenazas, que no ha sido un tema fácil. Como parte de la implementación de esta estrategia de investigación y judicialización de delitos cometidos contra defensores de derechos humanos, el Fiscal General de la Nación expidió la directiva número 002 del 30 de noviembre de 2017,
en la cual se establecen los lineamientos generales sobre la investigación de delitos en contra de defensores de derechos humanos en Colombia. Está dirigida tanto a fiscales como a investigadores y analistas y fue construida con el apoyo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El documento contiene líneas rectoras en 3 grandes temas. El primero aborda elementos sobre el concepto de defensor de derechos humanos, detallando el tipo de actividades que ejerce un defensor, los derechos que promueve, las actividades profesionales o personales que ejerce y los tipos penales que se agravan cuando la víctima tiene esa calidad, de conformidad con la Declaración de Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos de 1999, que a propósito tengo entendido que será próxima a renovarse en las Naciones Unidas, así como los pronunciamientos de la Comisión Interamericana a través de sus informes temáticos. La segunda directriz se orienta a la debida diligencia en investigaciones sobre violencia contra defensores de derechos humanos y el desarrollo de 7 principios contenidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son ellos: el impulso procesal, la oportunidad, el plazo razonable, la competencia, la independencia e imparcialidad, la exhaustividad y la participación. Estandarizado a desarrollar por los funcionarios de la Fiscalía para adelantar investigaciones idóneas y eficaces. Igualmente se incorporan 2 elementos a partir de la experiencia obtenida en estos 2 años de nuestra gestión en la investigación de agresores a defensores de derechos humanos que hemos considerado fundamentales. Como ya lo mencioné, el inicio de la investigación penal bajo la hipótesis de que el delito se cometió en razón a la labor de defensa de derechos humanos o con el fin de impedir su realización, y la asociación de casos. En este sentido, la investigación debe tener en cuenta las líneas que permiten asociar casos, bien sea a través de elementos comunes que explican la comisión del delito o por la condición de las víctimas en relación a determinado contexto de conflictividad social, espacio geográfico o disputas sociales o políticas. El tercer y último tema que aborda la directiva se relaciona con los lineamientos particulares respecto del delito de homicidio en contra de defensores de derechos humanos. En este acápite se presentan los estándares probatorios que los funcionarios de la Fiscalía General deben cumplir para la adecuada y efectiva investigación de este tipo de delitos. En materia de resultados sobre la implementación de esta estrategia, estas acciones han resultado de comprobado éxito. Se ha alcanzado el índice más alto de esclarecimiento de homicidios en la historia de la Fiscalía General de la Nación. Sobre los casos verificados como defensores de derechos humanos por parte de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 178 casos de homicidios ocurridos entre enero de 2016 y 28 de junio de 2018, la tasa de esclarecimiento es del 50%, que contrasta claramente con el índice de homicidio doloso en general, cuya tasa de esclarecimiento hoy es del 25%. Muy baja una y muy baja otra. Nosotros quisiéramos, por supuesto, tener una tasa de esclarecimiento muchísimo más alta, y es en lo que estamos empeñados, pero puedo decirles, digamos, que a través de esta estrategia esperamos lograr un incremento importante en esa tasa de esclarecimiento. Sin embargo, sobre los resultados, yo creo que ya es posible, y a eso los invito a ustedes, colegas, a que en sede de la participación podamos entrar en un análisis de los resultados de estos esclarecimientos que ya les podemos presentar.
16 casos ya tienen una sentencia judicial. 5 de estas sentencias han sido producidas en coordinación con la jurisdicción indígena. 36 casos ya se encuentran en etapa de juicio, 22 con imputación de cargos, 14 casos que están en indagación con orden de captura vigente, y actualmente por el delito de homicidios contra defensores de derechos humanos se encuentran privadas de la libertad 167 personas. La actividad investigativa se realiza como un deber jurídico propio, de oficio, con independencia e imparcialidad, con la exhaustividad necesaria garantizada por la experticia técnica y con la participación de las víctimas. Es así como se ha establecido un récord en las actividades de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condenas. En materia del delito de amenazas contra defensores, tal como les decía, es uno de nuestros grandes retos en este momento. Desde finales del año 2017 iniciamos la elaboración de un diagnóstico sobre las dificultades en la investigación de este delito e identificamos prima facie las siguientes: la escasa recolección de material probatorio por parte de nuestros fiscales, la ausencia de técnicas y tecnologías disponibles para la priorización de este tipo de casos. Esta situación dificulta la identificación de los autores materiales que puede incidir en la vinculación de otros responsables, las dificultades para asociar casos ante la multiplicidad de noticias criminales interpuestas por una misma persona en diferentes zonas del país, y la dificultad para adelantar actos urgentes cuando no se conoce el hecho de manera oportuna. Para fortalecer la investigación en esta materia, la Fiscalía General de la Nación decidió crear un grupo de trabajo específico para adelantar, apoyar y coordinar el análisis, la investigación y la judicialización de las amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos, líderes y miembros de organizaciones sociales, políticas y comunales, así como excombatientes de las FARC-EP, de las que se tenga conocimiento. Ahora estamos avanzando en la definición de una ruta dirigida a funcionarios de la entidad para la recepción de las denuncias y para la investigación y judicialización de este delito. Con la implementación que tenemos hasta el momento, se han logrado imputar cargos en 6 casos contra al menos 11 personas que profirieron amenazas a través de panfletos por vía electrónica y amenazas personales. Como síntesis, mejor que como conclusión, la Fiscalía General de la Nación, su fiscal, su vicefiscal reconocen, aprecian y están dispuestos a invertir toda su capacidad en el esclarecimiento de las violaciones contra defensores de derechos humanos. Entendemos que el papel de estos defensores es fundamental a favor de la vigencia de un Estado social de derecho. Por ello, la Fiscalía se ha preparado para asumir con responsabilidad y absoluta diligencia la investigación de todos aquellos delitos que atenten contra los defensores de derechos humanos. La Fiscalía General de la Nación suma en la labor de defensores de derechos humanos, disponiendo lo mejor de su capital humano y técnico con el fin de investigar y judicializar a los responsables de crímenes que impida el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Asimismo, asume la importancia de su rol en la sociedad para garantías plenas en el ejercicio de acceso a la justicia. Y por último, quiero decirles que nuestra contribución es también con la prevención de las violaciones a los derechos de los defensores a través de la lucha contra la impunidad. Muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de explicarles un poco cuál es nuestra estrategia, y yo vine personalmente a invitarlos a que juntos podamos avanzar
con la contribución de todas sus opiniones, de toda la información que tengan sobre los casos, en el avance de esta estrategia al interior de la Fiscalía General de la Nación. Cuente con la vicefiscal para un contacto personal y permanente en busca de que podamos salir adelante de esta difícil situación que, tal como lo comentábamos al inicio de esta importante reunión, consideramos de la mayor gravedad para la vigencia del Estado social y democrático de derecho. Muchísimas gracias.